1, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, mis hermanos. ¿Estamos todos allí? Bendito sea el Señor. Dice así la palabra del Señor: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El día de hoy vamos a retomar la exposición de la primera carta a Timoteo. Y respecto a la carta, pues ya hemos dicho varias cosas en 3 sermones que hemos podido tener de exposición de esta misma carta. Probablemente alguno recuerde el primer sermón, lo ocupamos en estudiar quién es el autor de esta carta, Pablo, y quién fue su destinatario, Timoteo, a quien Pablo se refiere como verdadero hijo en la fe. ¿Lo recuerdan? Y hablábamos en aquel entonces que hoy en día tenemos lamentablemente un concepto muy distorsionado de la paternidad espiritual. Ciertamente es bíblica la paternidad espiritual, pero nosotros hemos escuchado esto tanto en boca de los falsos maestros, que esto se ha desvirtuado y se ha convertido en la paternidad espiritual viene a ser sinónimo de totalitarismo, de autoritarismo, de imposición, antes que lo que representa en realidad la expresión la paternidad espiritual. Bueno, en el segundo sermón nosotros estudiamos la sutileza de los falsos maestros y cómo dicha sutileza hace que se tornen peligrosos, porque llegan muy camuflados a inyectar su veneno en medio de la iglesia. Que lleguen tan camuflados hace que sea difícil identificarlos a la primera, y eso hace que se conviertan en peligrosos. Pero en tercer lugar, nos detuvimos a examinar los versículos 5 y 6, y en estos versículos pudimos ver en ellos la crueldad de los falsos maestros y cómo esta crueldad es un distintivo de ellos. Los falsos maestros son crueles, aborrecen a Cristo y a su iglesia, y todo lo que quieren es beneficio propio, que en cierto sentido es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero antes de ir al texto de hoy, que es el versículo 7, quisiera que recordáramos, o creo que es importante que recordemos brevemente el por qué Pablo le escribe esta carta al joven pastor Timoteo. En principio, recuerden, mis hermanos, que Timoteo no era el pastor principal de la iglesia de Éfeso. Pablo delega o comisiona a Timoteo para que vaya allí a la iglesia, ya que en medio de esta iglesia local se está presentando una situación muy difícil y se requiere de la madurez de un hombre conocedor de la palabra de Dios como Timoteo para que venga y trate de remediar esta situación. Entonces Timoteo viene comisionado por Pablo con un propósito: enseñar o establecer la doctrina apostólica, que se enseñe la doctrina apostólica en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 5, se han desviado a vanas palabrerías. Están llenos de fábulas, de palabrerías, pero no están enseñando la doctrina que en principio debían estar enseñando. Los falsos maestros allí en Éfeso habían empezado a tomar cierta relevancia. Es más, es justamente porque están tomando tanta relevancia en medio de la iglesia de Éfeso que literalmente Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica esto, sana doctrina. Predícales a los hermanos sana doctrina. Pero no solo les dice que predique una sana doctrina, recuerden los sermones anteriores, también les dice a Timoteo que le haga frente a estos falsos maestros. No solamente es que se pare en el púlpito y predique sana doctrina, es que también denuncie la falsedad de aquellos que están llevando a la iglesia al error. Ahora bien, la razón entonces por la que Pablo comisiona a Timoteo es por 2 cosas: para que enseñe la doctrina apostólica y para que le haga frente a los falsos maestros. Pero eso tenía un propósito: enseñar una doctrina bíblica, hacerle frente a los falsos maestros, tenía un propósito. Lean el versículo 5 conmigo, mis hermanos. La primera parte dice: pues el propósito de este mandamiento de enseñar una sana doctrina y de hacerle frente a los falsos maestros, ¿cuál es el propósito?
el amor nacido de corazón limpio. El propósito, mis hermanos, por el cual Timoteo debía predicar fielmente la palabra de Dios era por amor a la iglesia. El propósito por el cual Timoteo tenía que enfrentar a los falsos maestros era por amor a la iglesia. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado esto, que es sumamente usual en nuestros días. Escuchar a personas decir: bueno, a mí no me hables de doctrina. No me hables de doctrina. ¿Qué es lo que suelen decir? Yo solamente quiero escuchar del amor de Dios, no de doctrina. A mí háblame del amor, como si el amor no fuera en sí mismo una doctrina. El punto es que dicen: no me hables de doctrina. A mí háblame solo del amor de Dios. Yo solamente quiero relacionarme con Dios y vivir una vida práctica de piedad delante de Dios. Y estas expresiones incluso podrían a primera vista parecer tener algo de espiritualidad, tener algo como positivo. No obstante, mis hermanos, estas expresiones de querer amor pero no querer doctrina son expresiones incorrectas y denotan una profunda ignorancia en quienes las profieren. ¿Qué está ignorando un individuo cuando dice: no quiero que me hables de doctrina, aquella que define el amor, pero háblame del amor? ¿Qué es lo que desconoce alguien así? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que se está desconociendo y es lo que queda claro cuando escuchamos este tipo de expresiones. La doctrina, mis hermanos, como dice el versículo 5, la sana doctrina hace que pase algo en medio de la iglesia, que haya amor. En otras palabras, mis hermanos, no puede existir un amor verdadero si dicho amor, escúcheme, no está fundamentado en la sana doctrina que surge de la palabra de Dios. Ojo con esto que acabo de decir. No puede existir una real comunión y un amor verdadero en términos bíblicos si este no se desprende de la enseñanza de una sana doctrina que está establecida por la palabra de Dios. Los falsos maestros han tomado un papel importante en la iglesia de Éfeso, tanto que Pablo comisiona a Timoteo, pero le dice: quédate, por favor, te lo ruego, Timoteo, quédate, porque los falsos maestros están enseñando una falsa doctrina. Y si es cierto que la sana doctrina trae amor, lo mismo es con respecto a la falsa doctrina. No habrá un amor genuino en medio de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3: como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Noten, mis hermanos, que la carta tiene algo curioso en su introducción. Probablemente todos los presentes aquí en algún momento ya han leído otras cartas escritas por el apóstol Pablo. Me imagino que sí, espero que sí, y si no, léaselas por favor, mis hermanos. Y ustedes habrán notado que el apóstol Pablo en sus introducciones es muy extenso, pero esta carta en particular, primera de Timoteo, no tiene esa característica. Vemos un sentido de urgencia. En el primer versículo el apóstol Pablo se presenta, en el segundo versículo saluda al destinatario, y en el tercer versículo ya va y le dice a Timoteo: hágale frente a los falsos maestros. Noten, mis hermanos, el sentido de urgencia que tenía el apóstol Pablo. No se tomó mucho tiempo para saludar: hola, soy Pablo, tú eres Timoteo, confronta a los falsos maestros. Fue al grano, lo que indica que Pablo haya decidido no tener un discurso tan extenso en su salutación. Deja ver la premura en las palabras, la urgencia que existía en medio de la iglesia local por predicar una sana doctrina y por hacerle frente a los falsos maestros. ¿Por qué esto era tan importante? ¿Y por qué se tenía que predicar tan rápidamente y una sana doctrina? ¿Y por qué se le tenía que hacer frente a los falsos maestros con tanta veracidad o con tanta rapidez? Porque, mis hermanos, una iglesia que desatiende la doctrina, la sana doctrina, será una iglesia que está dispuesta a abrirle los brazos a los falsos maestros. Y una iglesia que le abre los brazos a los falsos maestros y acepta la doctrina de ellos, pronto, escúcheme, pronto dejará de ser lo que fue en un principio.
pronto dejará de ser una iglesia y terminará por convertirse en una sinagoga de Satanás. Lamentablemente, mis hermanos, muchas organizaciones religiosas de la rama evangélica protestante en nuestros días han tomado el nombre de iglesia, pero a la luz de la bendita palabra del Señor, no son más que sinagogas de Satanás. Han abandonado la doctrina apostólica y le han entregado sus púlpitos a medradores de la palabra de la fe, quienes prostituyen el evangelio a fin de llenarse los bolsillos. Considero que la pregunta que voy a hacer no solo me la he hecho yo, probablemente ustedes también se la han hecho, mis hermanos, y si no, hágasela en este momento. ¿No les ha pasado que ustedes, al ver las acciones de estos hombres, de estos falsos maestros, se han hecho la siguiente consideración? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito detrás de estos individuos? Es decir, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué los motiva a engañar a la iglesia de Cristo? ¿Qué los motiva a predicar en la forma en la que predican? ¿Qué los motiva a pararse en un púlpito a dar estrategias de superación personal y de crecimiento? ¿Qué los motiva a estos individuos? Esto es lo que vamos a responder en este sermón. La última vez que prediqué un sermón de Primera de Timoteo, salido de aquí, de predicarlo, coincidí en un lugar con un falso maestro muy reconocido. Él me conocía, yo también a él. Yo no me aguanté y me acerqué y lo saludé. Le dije, ¿se acuerda de mí? Él me dijo, claro, ¿cómo no? Empecé a hablar con él y él me hizo un par de preguntas, yo le hice un par de preguntas, pero rápidamente, mis hermanos, noté algo que fue muy significativo para mí. Me di cuenta que este hombre tenía un entendimiento como menos básico de qué es la teología bíblica, de qué es la teología pactual. Conocía los credos, conocía las confesiones. Digo que fue un momento importante para mí, y espero que esto sirva también, mis hermanos, de ejemplo para ustedes, porque pude comprender de manera personal que estos hombres ciertamente sí tienen un entendimiento de la doctrina o de la sana doctrina. Sí lo entienden, sí lo saben. La pregunta entonces se hace más evidente, más importante se hace que respondamos a la pregunta. Y entonces, ¿por qué hacen lo que hacen? Sí lo saben, sí saben que lo están haciendo mal, que es incorrecto. ¿Por qué enseñan lo que enseñan si lo que enseñan es incorrecto y no está alimentando a la iglesia? ¿Por qué lo enseñan? ¿Cuál es la motivación que impulsa a un falso maestro? Versículo 7. Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esta es la motivación. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esa es la motivación de los falsos maestros. Aquellos que causan tropiezo a la iglesia enseñando una doctrina diferente a la doctrina apostólica, que es una doctrina bíblica, tienen como motivación esta: desean ser doctores de la ley. Los falsos maestros, mis hermanos, desean la aprobación de su público, les gustan los aplausos, las luces, las cámaras y acción. Por esa razón, mis hermanos, nunca ustedes van a escuchar a un falso maestro diciendo lo siguiente: amados hermanos, escúchenme con atención, voy a predicar entre 3 y 4 herejías. Pongan mucha atención para que se las aprendan y se dejen engañar. Después de haberlos persuadido con las herejías que voy a predicar, estén listos con su mano en el bolsillo porque les voy a pedir dinero. No lo van a hacer. Ellos jamás harán eso, jamás hablarán de la manera como deberían, si es que son tan fronteros o tan valientes. No lo van a hacer. Es más, los falsos maestros, mis hermanos, han adquirido un lenguaje aparentemente teológico y hasta espiritual. Se mostrarán en sus disertaciones como grandes eruditos
y le darán la impresión a sus oyentes que son hombres muy letrados y que saben hablar muy bien. Pero lo cierto, mis hermanos, es que estos falsos maestros a quienes aquí se combaten, dice el versículo 7 en su parte B, no entienden lo que hablan ni lo que afirman. La falta del entendimiento doctrinal de los falsos maestros, mis hermanos, es una característica. No entienden las escrituras. Ignoran la base de sus pretensiones. Pretenden ser maestros, pero ignoran la palabra de Dios. El punto es que estos hombres están tan seguros de lo que quieren, están tan obsesionados con la aceptación, la popularidad y la fama, que cuando hablan lo hacen con tanta seguridad, que suenan tan convincentes, que en los oídos menos entrenados en la sana doctrina se sienten inclinados a creerles. Recientemente, mis hermanos, sonó un escándalo en redes sociales. Creo que aquí la mayoría lo habrá visto. Con firmeza declara este maestro que la segunda venida de Cristo sería en 2028. Ya, ¡pum! Hice las cuentas, mostró los números, 2028 vendrá Cristo. Las críticas, mis hermanos, no se hicieron esperar. Creyentes de todo el mundo le dijeron, la Escritura dice que el mismo Señor dijo, el mismo Señor Jesús, quien es Dios, dijo, no se sabe el día ni la hora. Oh, pero este intrépido doctor responde lo siguiente: Jesús dijo que no podíamos saber el día y la hora, pero nunca nos dijo que no podíamos saber ni el mes ni el año. La bajó con el pecho, diríamos popularmente. Pero pastor, no seas tan despiadado. Ya el pastor se arrepintió. Ya sacó un video diciendo que se humilla delante de todo el mundo y que reconoce su error. Como creyente, si lo es, esperamos que sí, damos gloria a Dios por su arrepentimiento. Pero como maestro está completamente descalificado para hacerlo. ¿O acaso esta es la primera vez que este hombre anuncia la segunda venida de Cristo, la parusia? ¿Acaso esta es la primera vez que lo dice? No, mis hermanos, ya lo había dicho una vez. Ya Armando Alducina había dicho que Cristo vendría y no vino. Es más, antes de que se retractara, todos sabíamos que se trataba de una herejía, aún por su propio sistema escatológico de pensamiento. Porque según sus cuentas, el rapto debió haber sido en 2021. O no fue, o nos quedamos todos. Estaba equivocado. Pero pastor, ya se arrepintió de esto. Ojo, mis hermanos, porque aunque este es un error grave, creo yo que este no es el error más grave que comete Armando Alducina en su teología. ¿O qué me dicen del mundo preadámico? O sea, hubo una creación antes de lo que la Biblia nos narra de creación. O sea que Adán no muere en representación siendo cabeza feudal de todos los hombres. Entonces, ¿Cristo de quién es cabeza feudal? ¿De una parte de la humanidad? O sea que hubo otra forma de ser salvos aparte de Cristo. Esto es una herejía terrible, mis hermanos, que debe ser declarada como tal, herejía. No le podemos dar otro nombre a este tipo de cosas. Considero que es importante que recordemos que si bien este hombre ha sacado un video en arrepentimiento y lo aplaudimos y esperamos que el Señor le dé convicción de pecado por esta apreciación y otras más, debemos recordar que esto ya lo ha hecho años atrás. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? No sabemos. ¿Fue la presión? ¿La gente acosando? Bueno, no lo sabemos. Esperemos en el Señor que sea una firme convicción que provenga del Espíritu Santo. Lo que sí quiero resaltar de este ejemplo, que no es el único o exclusivo, solamente estoy citando el ejemplo de la semana pasada, lo que quiero resaltar es que estos hombres son peligrosos por la firmeza en la que se remiten a la iglesia. Presentan sus posiciones con tanta seguridad que los más incautos y los menos experimentados en el conocimiento de la palabra del Señor se ven fácilmente tentados a vender la casa, dejar el trabajo, hacer de todo, porque Jesús viene en 2028. Comenta el pastor John MacArthur respecto a los falsos maestros y el convencimiento que ellos tienen de sí mismos en torno a lo que predican. Dice MacArthur lo siguiente: ya es bastante malo ser un ignorante,
Pero los falsos maestros, escuchen esto, son dogmáticos con relación a su ignorancia, es decir, se la creen. Luego dice, lamentablemente a sus hijos espirituales llenan las iglesias hasta hoy día. La iglesia actual, como la de los Efesios, se enfrenta a presentadores orgullosos, ignorantes y dogmáticos de falsa doctrina. Esa es la realidad hoy en día. Cientos de púlpitos hoy llenos de hombres que están manipulando a las masas. Recientemente salió un documental hablando de este movimiento que se llama Hillsong. Todavía no está en español. Cuando salga sería bueno que lo viéramos. Y en su primer capítulo, por ejemplo, hablando de las cosas menos graves que pasan al interior de Hillsong, cuentan cómo componen las canciones con esta intención, hacer llorar a las personas. Y las tocan allí en sus reuniones, y las que ven que más hacen llorar son las que finalmente graban en el estudio para mandar, para sacar como sus álbumes, que posteriormente son los que van a replicarse por el resto de iglesias. Esto hacen los falsos maestros. Quieren hacer llorar a las personas, pero no por arrepentimiento, sino por emociones. Entonces, mis hermanos, tenemos que los falsos maestros no solo son ignorantes, sino que además están en cierto sentido convencidos de aquello que les conviene para obtener lo que desean. Qué peligro, mi hermano y mi hermana que me escuchan, qué peligroso es un ignorante convencido de lo que proclama. Eso sí que es peligroso. Vale la pena mencionar, mis hermanos, respecto al caso que acabo de poner como ejemplo de aquel hombre que pone fecha para la segunda venida de Cristo, que denunciar la falsedad de otros falsos maestros no te convierte a ti en un predicador de la sana doctrina. Y lo digo porque, mis hermanos, muchos han tomado a este hombre como referente de sana doctrina porque el hombre le ha hecho frente, y lo aplaudimos, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Pero, mis hermanos, no basta solo con hacerle frente al que está en el error. El que está en el error, hay que salirse también del error. Un individuo denunciando el error de otro, pero estando en el error, no es más que uno que está en el error evidenciando el error de otro, o en otra forma el error de otro. Un comentario del pastor Alejandro Reed respecto a esta situación bochornosa y vergonzosa comenta lo siguiente: si la iglesia no se afirma en la doctrina histórica y reformada, solo andarán asustándose de errores para provocar otros tantos. Prestar atención a las confesiones de fe históricas y a los concilios de la iglesia es una forma de examinar las sendas antiguas para no caminar en el error. Identifiquemos a los buenos maestros de la Biblia. Escuchen, no solo por lo que denuncian, sino por lo que enseñan. Para notar esto, es decir, para notar la diferencia entre un falso maestro y un verdadero maestro, dice el pastor Alejandro Reed, para notar esto, nosotros mismos tenemos que leer la Biblia. Los falsos maestros, mis hermanos, se ven a sí mismos como celebridades. Ellos quieren brillar. Por eso el apóstol Pablo dice, anhelan ser doctores de la ley. Ellos quieren demostrarle a su audiencia que son grandes conocedores de las Escrituras. En el contexto en el que fueron escritas estas palabras, anhelan ser doctores de la ley, tenían que ver con que ellos querían mostrarse como expertos conocedores del Antiguo Testamento y en particular de la ley de Moisés. Y aquí quiero hacer una nota importante, aclaratoria, mis hermanos. No hay nada de malo en querer conocer la palabra de Dios. No hay nada de malo en querer profundizar, en querer ser un maestro de las Escrituras. El apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, el versículo 1 más adelante, le dirá lo siguiente: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el versículo 2 le dice que este que anhela obispado tiene que ser apto para la enseñanza. Y en el versículo 6 agrega que no sea un neófito. En otras palabras, mis hermanos, todo aquel que anhele servir al Señor en el ministerio de la enseñanza y de la administración de las Sagradas Escrituras tiene que ser un conocedor de la Biblia.
tiene que ser un conocedor de la palabra de Dios, tiene que ser un estudiante disciplinado de la Biblia. Así que el problema no es que anhelen ser doctores, el problema era que querían ejercer sin tener conocimiento de las Escrituras. Anhelaban ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. William Hendrickson, respecto a estos doctores que anhelan pero no saben, comenta lo siguiente: con placer estos pseudodoctores esgriman sus palabras pomposas, sus áridas frases, pero todo esto es pura altisonancia, lenguaje afectado y retumbante. Escuchen esto: siempre que oían una palabra impronunciable, se la aprendían de memoria y la usaban al hilar sus tediosas fábulas, pero ellos mismos no sabían ni el sentido de la última adición a su vocabulario. Peor aún, no entendían el tema mismo sobre el que se estaba disertando y sobre el que demostraban tanta seguridad. Es claro, mis hermanos, que los falsos maestros a los que Timoteo tenía que enfrentar estaban representando una seria amenaza para la iglesia. Y por el amor genuino que Pablo tenía a la iglesia y Timoteo tenía para la iglesia, era necesario confrontarlos. Y dicha confrontación, que fue necesaria para la iglesia de Éfeso, mis hermanos, sigue siendo necesaria en nuestros días. Porque los falsos maestros parecen ser una especie en peligro de extinción que no se extingue. Ahí siguen. Cuando uno desaparece, dos más aparecen. No quiero decir el otro dicho popular que es terrible, el de las cucarachas. El peligro que representan los falsos maestros, mis hermanos, para la iglesia de Éfeso es grande. El peligro que representan los falsos maestros para nosotros hoy es grande, mis hermanos. Si hacerle frente a los falsos maestros y detenerlos en su proceder es un acto de amor hacia la iglesia local, ciertamente, mis hermanos, dejarlos que prosigan en su falsedad es una obstinación y un menosprecio de parte nuestra hacia la iglesia local. Por la ignorancia de la palabra de Dios se generará una falsa percepción de amor que inundará los corazones de los hombres hasta llevarlos a su perdición. El fundamento del amor verdadero dentro de la iglesia local debe surgir de la bendita palabra de Dios, no de las historias o de las anécdotas del pastor de turno. El amor debe surgir de la palabra de Dios. La amenaza que suponen los falsos maestros, mis hermanos, aún continúa. Por tanto, la lucha contra sus falsas enseñanzas debe continuar. En nuestros días es usual ver a hombres pararse en púlpitos y si es que todavía le llaman púlpitos, ¿no? Porque ya le dicen escenario para no sonar tan religioso. ¿Y qué es lo que hacen cuando se paran en sus escenarios? Dar mensajes impactantes y llenos de emocionalismos. Y en algunos casos, no en todos, en los mejores casos, adornarlos con uno o dos versículos bíblicos al principio o al final. Es más, los más intrépidos utilizarán hasta las formas de los idiomas originales, griego, hebreo o arameo, y citarán una o dos palabritas que ni entienden ni conocen, a fin de mostrarse delante de su audiencia como grandes conocedores de la palabra de Dios. El pastor Samuel Pérez Millos dice lo siguiente: lo importante para ellos, los falsos maestros, es que la atónica congregación salga de la reunión alabando la erudición que no existió y el conocimiento de ignorantes petulantes que buscan ser aplaudidos por las gentes, aunque tanto lo que han dicho no ha edificado a nadie. Creo que la expresión de Samuel Pérez Millos recoge muy bien el sentimiento de mis palabras. Buscan ser aplaudidos de las gentes. A eso, mis hermanos, les apuntan los falsos maestros. Quieren ser doctores de la ley. Quieren que los aplaudan, quieren que los reconozcan, quieren la aprobación de las personas, quieren ser famosos y desde luego aman los beneficios económicos que se desprenden de ese reconocimiento. Los aman. Tanto así que dicen: yo no puedo tomar agua si no es en botellita Fiji.
que eso equivale casi 150,000 pesos, una botellita de agua. En síntesis, mis hermanos, a los falsos maestros los caracteriza el deseo de querer ser doctores de la ley sin conocer lo que la ley es o implica. Ellos deseaban el prestigio que tenían los rabinos en el judaísmo. Eso era todo lo que ellos querían dentro de la iglesia: prestigio y los beneficios que se desprenden de él. Ustedes no encontrarán, mis hermanos, a un falso maestro preocupado por aprender la palabra de Dios. Ustedes no encontrarán a un falso maestro, mis hermanos, preocupado, quemándose las pestañas por estudiar la palabra de Dios. Recuerdo tiempo atrás, en la médula en la que estudio, uno de estos hombres fue a una médula. Yo creo que habrían pasado unas 5 horas y ese señor estaba más arrepentido de haber ido. Se aguantó, pero pues yo creo que de pura obstinación ya al quedarse, nunca más volvió. Claro, no hay interés en estudiar la palabra de Dios. Denunciando las presunciones incorrectas de los fariseos, falsos maestros, el Señor Jesús dice lo siguiente, Mateo 23, versículos 5 al 7, mis hermanos. Dice de ellos: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Oh, qué cosa tan parecida a lo que vemos hoy. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Más adelante, en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en el versículo 4, le dice a Timoteo que estos hombres, estos falsos maestros, están envanecidos y todo lo que desean son los aplausos de los hombres. Tenemos entonces, mis hermanos, que la motivación de los falsos maestros es pretender una posición al interior de la iglesia local, mis hermanos, y pretender una posición al interior de la iglesia local como un motivo para querer servir es un motivo opuesto al evangelio. Escúcheme muy bien, lo voy a repetir. Servir al Señor y hacerlo por pretender llegar a una posición es un motivo contrario al evangelio y característico de los falsos maestros. Amados hermanos varones que me escuchan en esta tarde, si ustedes quieren servirle al Señor y en su corazón tienen ese deseo, ese anhelo de querer servirle al Señor en el ministerio de la enseñanza, consideren esta enseñanza, esta predicación de hoy como muy importante para su formación y para su vida. Si quieres servir al Señor, bendito sea el Señor por ello, pero tú tienes que estar preparado y preparándote en el conocimiento de la palabra de Dios. El pastor nunca termina de estudiar. Varones hermanos, ¿quieren servir al Señor? ¿Anhelan con predicar la palabra del Señor? Prepárense en la palabra del Señor. No neófitos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, no neófitos, no inexpertos, conocedores de la palabra de Dios, que tengan el don de la enseñanza. Es necesario, mis hermanos, que aprendamos de la palabra de Dios y no que nos apresuremos a querer ser lo que no somos. El mismo Santiago en el capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Un individuo que verdaderamente entiende la función de un maestro al servicio de Cristo y de su iglesia, rápidamente entenderá que el ministerio de la enseñanza no tiene cabida para los orgullosos. El ministro debe prepararse en la palabra del Señor y humildemente una y otra vez reconocer que necesita aprender más de ella. Debe reconocer esto. Los falsos maestros quieren aplausos, quieren las sonrisas de los hombres, pero aborrecen la sonrisa de Cristo. Muchos creyentes, mis hermanos, dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, hoy reclaman que en sus púlpitos se paren pastores bíblicos, bíblicamente establecidos. Gloria a Dios por ello. Pero hay un problema a veces.
y es que cuando el Señor les concede que un hombre que se conforme a las Escrituras se pare y tome la posición como autoridad dentro de la iglesia local y les exija ahora a ellos que se comporten como creyentes bíblicos y que generen un compromiso con la iglesia local, entonces muchos van a aborrecerlo, porque lo que querían realmente era un hombre empático que estuviera delante de ellos, o que utilizara tecnicismos teológicos para decir, wow, nosotros tenemos sana doctrina, o oh, nosotros somos reformados. Muchos quieren ese título nomás. Mis hermanos, y hago este comentario saliéndome un poquito del tema, porque la enseñanza de hoy no solo tiene como propósito que descubramos las malas intenciones y motivaciones de los falsos maestros, sino que podamos aplicar estas preciosas verdades en nuestra vida práctica, mis hermanos. Creo yo, mis hermanos, y en el temor del Señor se los digo, que nosotros debemos considerar de altísima importancia la labor de un pastor dentro de la iglesia cuando éste gobierna la iglesia en el temor del Señor, de acuerdo a las Escrituras. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, considero de grandísima importancia que nosotros, cada uno de nosotros, nos veamos como miembros fieles de una iglesia local en la cual debemos crecer, fortalecernos, madurar y dar testimonio de piedad en medio de este mundo aborrecedor de Cristo. Los ojos del mundo, mis hermanos, están puestos en la iglesia, principalmente en el pastor, pero también en cada uno de los miembros, mis hermanos. Así que todos nosotros estamos obligados a dar testimonio de un cristianismo bíblico delante de este mundo que aborrece a Cristo. Las personas les hablamos de cristianismo y ¿qué se imaginan de inmediato? Cámara de humo, batería, guitarras y gente convulsionando en el suelo y gritando y dando vueltas por un salón. A eso nos han llevado los falsos maestros. Y con esa pesada cruz tenemos que trabajar hoy nosotros en la obra del Señor. Pero volviendo a nuestro tema, mis hermanos, y este tema lo voy a retomar al final, pero volviendo a nuestro tema, básicamente quiero decir esto: los falsos maestros se caracterizan por una cosa, ser orgullosos. Y como lo dije anteriormente, en el ministerio de la palabra, de la enseñanza de la palabra del Señor, no hay cabida para los orgullosos, ni uno de ellos tiene lugar en este ministerio. Hay una historia muy popular que fue contada por William Barclay, contando una historia del reformador escocés Juan Knox, que cuando Knox fue llamado al ministerio se le dijo: Knox, vas a ser ordenado como pastor. Comentaba William Barclay, el puritano Barclay, que a partir de este momento Knox se echó a llorar y se encerró en su cuarto, y mientras llegó el día de su ordenación, dice, solamente salía medio a comer, volvía y se encerraba, su semblante cayó, y cuando fue ordenado y puesto a la vista de toda la congregación, les confesó la profunda aflicción y preocupación que había en su corazón por la dignidad que estaba recibiendo. Lo que vemos, mis hermanos, en la historia de Knox que estoy contando, es que la idea que él tenía de la predicación era una idea tan solemne que lo tenía abrumado. Martyn Lloyd-Jones, respecto a este tema, dijo en alguna oportunidad: la enseñanza de la palabra es una tarea tan aterradora, que un hombre santo se empequeñece ante ella. Solo este sentimiento abrumador de ser llamado y de compulsión debe guiar a alguien a predicar. Mis hermanos, esto que hacemos, reunirnos y predicar la palabra del Señor, no es poca cosa. Es una labor santa de la cual Dios en los cielos se complace a esta hora. Si el orgullo caracteriza a un falso maestro, ¿qué ha de caracterizar a un maestro de la sana doctrina? La humildad. Cité estos ejemplos de Knox y aún del mismo Martyn Lloyd-Jones para sentar esta afirmación.
los verdaderos ministros comisionados por Cristo para el beneficio de la iglesia han de caracterizarse por su humildad, pero también por el conocimiento que tengan de la palabra de Dios. Esta es la antítesis de muchos pastores contemporáneos que parecen más una rockstar, una estrella de rock, que un humilde y abnegado esclavo de Cristo que se ha hecho esclavo de la iglesia. Esos conceptos no los quieren escuchar. Por este orgullo que caracteriza a los falsos maestros, es que ellos sienten que Dios tiene algún trato preferencial con ellos. Ellos sienten que Dios tiene algo de favoritismo por ello, y por eso es que una y otra vez en su obstinación ustedes los escucharán decir una y otra vez y sin ningún tipo de vergüenza en sus rostros que Dios les dio una nueva revelación, que ahora tienen una doctrina novedosa para enseñar a la iglesia. Dice Calvino, la doctrina novedosa es la doctrina vieja. A los falsos maestros, mis hermanos, no les basta con la revelación de las Sagradas Escrituras que ya tenemos. La conocen poco o nada, pero no les basta. Y por eso tienen que acudir a sus imaginarios y a sus fábulas indescriptibles, porque no quieren conocer la palabra de Dios. Quieren ser doctores de la ley, pero no quieren relacionarse con la ley. Quieren pararse en un púlpito y ganarse el aplauso de su audiencia, pero no quieren el sacrificio que cuesta conocer la palabra de Dios. Acuden a sus imaginaciones, acuden a sus fábulas, acuden a sus historias, acuden a Mafalda y a Condorito con tal de entretener a su audiencia. Pero lo que hoy le entregan a su audiencia como un dulce para sus oídos, más adelante terminará convirtiéndose en una hiel amarga para sus almas. Los falsos maestros, mis hermanos, escúchenme, no aman a Cristo y tampoco aman a la iglesia. Su medida de amor, porque ciertamente sí la tienen, se restringe a sí mismo. Por eso quiero afirmar con claridad lo siguiente, mis hermanos, y en el temor del Señor lo digo: los falsos maestros no son nuestros hermanos en la fe. Aquellos que enseñan, distorsionan, diluyen, medran la palabra de Dios no son hermanos en la fe. Dijo alguien en alguna oportunidad: buscan funciones de liderazgo para su propia satisfacción, buscando el prestigio de una función rabínica. Ellos impusieron sobre la congregación una herejía legalista, ofreciendo salvación por obras. Esto era lo que hacían los falsos maestros en Éfeso, y es exactamente lo que hacen los falsos maestros hoy. Ofrecen una salvación por obras. ¿Ven el peligro de los falsos maestros, mis hermanos, con esto que acabo de decir? ¿Ven lo peligrosísimos que son los falsos maestros para la iglesia en nuestros días? Ofrecer una salvación en el mérito humano es ofrecer una salvación imposible para todos los hombres. Ellos te dicen lo siguiente: haz esto y aquello y vivirás. Pero la Escritura dice: no puedes hacer esto ni aquello. Ven en arrepentimiento y fe delante de Cristo y sé salvo por pura gracia. Pero este es un mensaje impopular, por eso no lo predican. Los falsos maestros, mis hermanos, en muchas oportunidades tomarán una Biblia en sus manos, los mirarán a los ojos y con vehemencia les dirán: vístete así, córtate el pelo así, visita este y este no, este sitio de entretenimiento no lo puedes visitar, este sí, este es santo. Les dirán todo lo que tienen que hacer, qué pueden comer, qué no pueden comer, cómo deben dormir, cómo deben peluquearse, hasta si se deben o no depilar la axila. Les van a decir todas estas cosas. Y todo esto porque según ellos esto los va a llevar al cielo. Pero no los verán ustedes diciendo que vengan en arrepentimiento y fe delante de Cristo y que pueden ser salvos por gracia y nada más que por gracia. No los verán diciendo esto. Ellos afirman cosas, mis hermanos, y parecen convincentes, pero como nuestro texto dice, no entienden. Y esta expresión no entienden es muy interesante, mis hermanos, porque la expresión es un participio presente.
Un participio presente, mis hermanos, indica que es algo que indica que estaban en un estado continuo de no entender nada. No entienden significa que estaban en un estado continuo de no entender nada. Esa es la esencia de los falsos maestros. Son como cualquier otro incrédulo. No entienden las cosas espirituales porque en ellos radica la ausencia del Espíritu Santo. No pueden discernir las cosas espirituales, no pueden entender la función de las cosas espirituales porque no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Tales cosas están destinadas para los creyentes, pero ellos no son creyentes, por eso no las pueden atender. Es importante, mis hermanos, que atesoremos lo dicho en este sermón en nuestro corazón, para que ninguno de nosotros caiga en la trampa ingenua de creer que un falso maestro, pobrecito, es un hombre mal informado, tiene buenas intenciones, pero es que no ha tenido la suerte de dar con buenos libros. No, mis hermanos, la mezquindad en el corazón de los falsos maestros es tal que con tal de recibir aplausos y las ganancias que les traen estos aplausos, ellos estarán dispuestos a predicar cada domingo en medio de sus sermones un mensaje que no incluya el evangelio, o que si lo incluye esté diluido, condenando de esta manera a la perdición a quienes les escuchan. Y pregunto, ¿de qué están privando los falsos maestros a sus congregaciones? ¿Cuál es el problema con que prediquen lo que quieran? ¿Por qué tenemos que hacerles frente? ¿De qué nos están privando? Les están privando de recibir la única noticia que puede sobreexaltar el corazón del hombre por toda la eternidad: las buenas nuevas del evangelio de gracia. De eso les están privando. Ese es el nivel de mezquindad que tienen los falsos maestros, que pudiendo predicar a Cristo, aquel que vino a reconciliar al Dios Padre con una humanidad caída, que pudiendo predicar de Cristo, de aquel que derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo para la redención de los pecados de aquellos que vengan en fe y en arrepentimiento delante de Él, en vez de predicar a Cristo, aquel que dice que aquellos que vienen a Él no los echa fuera, en vez de predicar a Cristo, aquel que dice que pudo vivir la vida perfecta que tú no puedes vivir, pero que si tú crees en Él, Él imputará esa justicia perfecta en tu vida, prefieren predicar estrategias de crecimiento, fortalecimiento de relaciones, cómo salir de tu crisis emocional, cómo superar la frustración, cómo conseguir amigos. Mis hermanos, predicar a Cristo es todo lo que nos reúne en este lugar. Sabernos reconciliados con el Dios Padre por medio del sacrificio del Hijo es todo lo que hace que nos sentemos con gozo cada 8 días en este lugar. Saber que nuestro lugar, por el sacrificio de Cristo, nuestro lugar en el cielo ha sido garantizado, es lo que hace que nos sentemos en este lugar. Saber que nuestro lugar en el infierno ha quedado en el olvido y que ahora somos ciudadanos celestiales es lo que nos congrega con gozo en este lugar. Es de esta gloriosa verdad que los falsos maestros privan a sus audiencias. Hoy, mis hermanos, miles de personas fueron engañadas al escuchar en la mañana o ahora mismo en la tarde puras herramientas psicológicas en vez de la predicación de la bendita palabra del Señor. Si entre nosotros hay alguien que no haya nacido de nuevo, que no sea creyente, quiero decirte lo siguiente, mi amigo: has acabado de escuchar el evangelio de salvación, de gracia en Cristo. Has acabado de escuchar las noticias más gratificantes y reconfortantes que existen en el planeta Tierra para el hombre. Has escuchado la gracia de Dios expresada en Cristo,
y ahora eres responsable de lo que has escuchado. ¿Qué harás con esta noticia tan maravillosa que has escuchado? ¿La aceptarás o la rechazarás? ¿Harás, mi amigo, de el día de la redención, de la salvación de tu alma, o persistirás en tu rebeldía contra Dios? El Salmo número 4 dice: ¿hasta cuándo, oh hijos de los hombres? ¿Hasta cuándo persistirán en vivir rebelándose contra el Señor, que es santo y está en los cielos, y los juzgará por sus pecados? Si entre nosotros hay alguien que no haya creído, quiero preguntarte, mi amigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo considerarás tener la suerte que has tenido hasta hoy? ¿Hasta cuándo, mi amigo, creerás que la justicia de Dios no te sobrevendrá? ¿Hasta cuándo pensarás que la paciencia de Dios es indeterminada o infinita? Tal vez tú digas: pastor, yo he escuchado a los falsos maestros y he creído a sus enseñanzas, he participado del pecado de ellos. Probablemente la respuesta sea un sí, al no cuestionarlos, al no indagar diligentemente lo que las escrituras decían de ellos para descubrir la falsedad de ellos. La buena noticia es que hoy acabas de escuchar el Evangelio de gracia, y si no has creído, oh mi amigo, ven en arrepentimiento y fe. Ven en arrepentimiento y fe, y no estimes como poco lo que acabas de escuchar, porque lo que acabas de escuchar es la verdad más preciosa, más gloriosa y más maravillosa que nunca jamás antes hayas escuchado. Es tan preciosa esta verdad que si te aferras a ella hoy, tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Y a mis hermanos finalizo diciéndoles lo siguiente: deseo, mis hermanos, de todo corazón que este sermón que hemos predicado hoy, exponiendo el propósito de los falsos maestros, genere en nosotros, todos nosotros, mis hermanos, mirándolos a los ojos se los digo, que genere en nosotros un altísimo sentido de responsabilidad en torno a la predicación del Evangelio. Son muchos los que se pierden. Muchos desgastan sus vidas siguiendo a estos payasos. Muchos son los que son arrastrados hoy al infierno por estos lobos vestidos de ovejas, por estos fraudulentos obreros. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu responsabilidad, mi hermano? Anuncia el Evangelio de gracia. Predica el Evangelio de gracia. Mis hermanos, que el Señor nos capacite en esta labor, porque la Iglesia Reformada en Latinoamérica tiene una gran tarea, y es reevangelizar, y eso es más difícil que evangelizar. Pero que sea más difícil, mis hermanos, no nos quita la responsabilidad, y al final de cuentas, la salvación de esas personas no depende de nosotros, bendito sea el Señor por ello, sino de Dios, quien ha de agregar a su iglesia a quienes han de ser salvos, como dice su palabra. Hermanos amados, todos nosotros conocemos a un fiel seguidor de un falso maestro. Todos acá los conocen. Vaya y predíquele el Evangelio. Por amor a esa persona, predíquele el Evangelio. Si esa persona se muere creyendo lo que ese falso maestro le ha predicado, va a terminar en el infierno. Por favor, vaya y predíquele el Evangelio. ¿Que me dejan de hablar? Usted cumplió con predicarle el Evangelio. ¿Que me van a decir que tan mamón, que me quieres llevar para la iglesia de él y me va a dejar de hablar? Que le deje hablar. Usted cumpla con predicar el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Hermanos amados, visiten, llamen, busquen. Yo mismo debo sentirme cuestionado a la luz de esta responsabilidad. Hermanos, levanten sus teléfonos. Hermanos, aparten una cita con esa persona que no entiende, pero que
Ustedes saben que de alguna forma quiere conocer del Señor, que de alguna forma está inquieto, inquieta, pero es lo que tiene y está acostumbrado a eso. Está acostumbrado al engaño, vaya que se acostúmbrelo. Dedíquele tiempo. Mis hermanos, esto es labor de todos nosotros. Y ruego al Señor para que Él nos capacite, porque la labor no es fácil. Pero para la gloria de Dios, amados hermanos, ninguno de nosotros está solo. El Señor es por nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, mi Rey. A ti sea la gloria por concedernos esta preciosa oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Mi Señor, si en tu sabiduría has permitido que alguien hoy venga a la iglesia, Señor, con ese vacío que no puede ser llenado de ninguna otra forma sino por la presencia misma de Cristo, te ruego que hagas de este el día de la salvación de esta persona que nos acompaña hoy. Padre, trae salvación por medio de esta iglesia local. Trae salvación al perdido, te lo suplicamos, Rey, a través de la predicación de tu palabra. Haz que la luz admirable de Cristo, mi Dios, brille sobre el que está en tinieblas. Y a los hermanos en la fe, mi Señor, compromételos con tu bendita palabra, te lo suplico, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.